Hola, bienvenidos a la primera clase de esta sección. En RIA, cuando se establecen nuevas propiedades o cambios en el estado de un componente, este vuelve a renderizarse para reflejar los nuevos valores en la interfaz de usuario. React solo actualiza la parte de la interfaz de usuario que depende de esos valores. A esa actualización óptima se denomina Hot Module Replacement, conocido generalmente como HMR. Durante el re-renderizado, React ejecuta la lógica de la función del componente para obtener una nueva representación virtual del componente, el Virtual DOM. El Virtual DOM informa de esta nueva representación que posee y aplica solo los nuevos cambios que presenta al DOM real para que se pueda visualizar en la página o aplicación. Ahora vayamos al código a ver mediante algunos ejemplos cómo es que se realiza esta actualización del componente en una mayor profundidad. Voy a crear una nueva carpeta. Voy a abrir la carpeta en el editor. Listo. Dentro de esta carpeta voy a crear mi proyecto React. Ingreso a la terminal. Tengo de forma predeterminada una terminal de PowerShell, pero puedo seleccionar otra terminal que sea de forma predeterminada. Voy a seleccionar que sea una terminal de GitBash. Listo. Entonces cada vez que empiece un nuevo proyecto voy a poder visualizar mi terminal en GitBash de forma predeterminada. Entonces solamente elimino esta terminal. Y al momento de solicitar una nueva terminal la voy a encontrar en GitBash. Listo, de esa manera va a ser mucho más fácil poder insertar los comandos para comenzar a crear un proyecto en React. Listo, listo, voy a crear mi proyecto en Bit. Ingreso a mi proyecto React. Instalo todos los módulos necesarios. Mientras se van instalando vamos haciendo las modificaciones para tener una plantilla en blanco. Quitamos solamente los logos de Bit. Vamos a dejar la importación del hook useState y la hoja de estilos predeterminado. Listo, se instalaron todos los módulos necesarios. Listo, ya tengo la plantilla en blanco. Ahora comencemos a ver algunos ejemplos. Listo, dentro de mi JSX voy a escribir una etiqueta H4 que me mencione cuántas veces estoy cliqueando sobre un botón. Voy a crear aquí. Ese botón va a ejecutar al momento de hacer clic, va a ejecutar una función que la voy a colocar dentro. Esta función lo que va a realizar es setear el estado. Has visto que podríamos setearlo de esta manera, ¿no? Incrementar en 1 el estado de la variable de estado. Listo, como lo estoy haciendo directamente, ¿no?, en una línea, no necesito de las llaves. La voy a agregar, ahora lo voy a guardar.
Listo, que se encuentre por el momento así, luego lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle el nombre incrementar. Listo, eso estaría bien por el momento. Ahora acá puedo imprimir un mensaje que el componente padre se renderice. Al momento de que cambie el estado, el componente padre se va a renderizar. Eso lo sabemos. Entonces, listo. Al cliquear sabemos que se va a cambiar el estado. La variable de estado va a ser seteada. Así que ahora levantemos este pequeño proyecto en el navegador. Listo, ya lo tengo. Voy a inspeccionar. Ah, bueno, necesitamos que nos muestre que se renderice el estado también. Entonces le agregaríamos aquí, ¿no?, la cantidad de veces que cliqueo va a estar dada por el estado, ¿no?, que va a comenzar con el valor de 0. Al momento de hacer clic, el primer clic adquiere el valor de 1 y así sucesivamente. Y ya estaría. Ahora vamos nuevamente a visualizar nuestra interfaz. Listo, lo que tenemos en un inicio, al momento de pintarse nuestra página, es este mensaje de aquí, ¿no?, que sucede cuando se pinta toda la página. Se da una lectura de todo nuestro componente, ¿no? Entonces se ejecuta esta impresión, este console log. Ahora veamos qué sucede al momento de cambiar el estado. Tenemos la renderización, tenemos la actualización del componente. El componente nuevamente vuelve a ejecutar toda la lógica que se encuentra adentro. Entonces, al ejecutar toda esta lógica, para que pueda nuevamente actualizarse el componente, vamos a cruzarnos nuevamente con la línea 7. Entonces vamos a volver a imprimir ese texto. Y eso es lo que vemos ahí, que se imprime nuevamente. Y eso va a suceder cada vez que se va a actualizar, ¿no?, el componente, producto de la actualización del estado. Otra vez lo tenemos, otra vez y otra vez. Nuevamente se sigue imprimiendo ese mensaje. Ahora veamos mediante otro estado, ¿no? Este estado se puede visualizar cómo es que está cambiando. Pero ahora veamos con otra variable de estado. Lo va a comenzar con un texto vacío y dentro lo podríamos utilizar. Vamos a colocar un input para poder utilizarlo. Eso después del botón. Listo, tengo mi botón de tipo text. Puedo ponerle un name. No es necesario colocarle un ID. Listo, le podría colocar que al momento de cambiar este input, al momento de escribirse texto, es una forma de poder cambiar este input, vamos a ejecutar una función. Vamos a colocar la función directamente. Dentro vamos a pedir que se setee el estado. Entonces setee el estado con el valor que escribimos dentro de este input. Entonces para eso ingreso al e.target.value, ¿no?, al valor que se escribe dentro de este input, capturamos ese valor, ¿no?, y con ese valor es que actualizamos a la variable de estado name, que un inicio, como podemos ver, es un texto vacío y que una vez que hayamos escrito algo lo va a capturar y ese va a ser el valor, ese va a ser el nuevo valor del estado name. Aquí vamos a colocar a e.
al evento como parámetro. Listo. Ahora podríamos hacer modificaciones aquí, ¿no? Ya no necesitamos de las llaves. Los vamos a colocar de manera directa, ¿no? En la misma línea. Listo. De esa manera, ¿no? Entonces ya no necesitamos de las llaves, como decía. Si es que si se escribe esta ejecución en la misma línea. Listo. Ahora vamos a ver los resultados. Nuevamente tenemos un inicio, ¿no? Al momento de que se le da lectura al componente, el primer console log. Ahora al momento de yo interactuar con el botón y empezar a incrementar el estado, nuevamente se vuelve a dar una ejecución de todo lo que se encuentra dentro del componente. Nuevamente vuelve a ejecutarse la lógica y nuevamente nos volvemos a cruzar con el console log. Y eso se puede ver, ¿no? Que se está actualizando el componente. Pero al momento de escribir, veamos qué sucede. Nuevamente se vuelve a actualizar otro componente. En este caso el componente, en este caso el estado es name, ¿no? Que va a forzar a que el componente se vuelva a actualizar. A pesar de que no vemos en ninguna parte a, a ese estado utilizarse, ¿no? Internamente se está cambiando, ¿no? Con lo que se está escribiendo dentro de este input. Al momento de escribir se está cambiando el estado. Entonces, al modificarse el estado, el componente tiene que volver a renderizarse, ¿no? Entonces nuevamente se vuelve a ejecutar toda la lógica. Por esa razón es que nuevamente se imprime ese mensaje. Cosa que no sucede con otro tipo de situaciones que podemos realizar aquí. Todo tipo de actualización, por ejemplo, puede ser así, puede ser una actualización dentro del texto del botón. Teníamos en un inicio unos 23, ¿no? 23 console log que se han imprimido. Ahora vamos a volver a los cambios. Y ahora tenemos uno más, ¿no? Entonces cada vez que se va efectuando un cambio, se va volviendo a renderizar el componente. Nuevamente se va a dar lectura a todo el componente. Entonces nuevamente se ejecuta su lógica, como vemos, ¿no? Se imprime nuevamente el mensaje. En cambio, si tuviéramos solamente un input simple, vamos a colocarlo. Listo. Ahí tengo al input seguido del otro input. Entonces empiezo a escribir en este último input, ¿no? Que no está relacionado con ningún estado. Entonces vemos que no tiene por qué nuevamente volver a leerse el componente. Entonces vemos ahí la diferencia. El cambio de estado o algo que suscite el volver a renderizar el componente está haciendo que nuevamente se dé la lectura de toda la lógica. Entonces, eso hace que nuevamente el console log se ejecute múltiples veces. Listo. Ahora vamos a ver con las props. Voy a crear un componente hijo, ¿no? Mediante el componente padre le voy a pasar props o propiedades. Entonces voy a crear la carpeta habitual para alojar a los componentes, carpeta components. Dentro voy a crear un componente, este será un botón, puede ser, button.jsx. Listo. Esto no es necesario, ¿no? Repetirlo en cada uno de los componentes. Podría agregarle un h1 de esta manera. Ahora le voy a pasar propiedades. Vamos al componente padre. Entonces aquí dentro del componente padre voy a crear una variable simple.
no es una variable de estado, es una simple variable. Colocar el nombre de 11 y eso lo vamos a pasar al componente hijo que lo vamos a renderizar al final. Necesario ya colocar este input aquí, lo vamos a quitar, lo voy a renderizar al final. Le voy a pasar esa variable. Listo, le pasé como una propiedad. Ahora vamos al componente hijo que recibe, como le estamos colocando un nombre, props. Entonces vamos a visualizar a esas propiedades. Para visualizar vamos a imprimirlas, ¿no? Listo, podríamos colocar también un mensaje. En este caso vamos a colocar console.count, ¿no? Para contar la cantidad de veces que se está mostrando este mensaje. Listo, dentro podemos usar dentro de una etiqueta h2 a lo que nos trae esa propiedad, props.val. Listo. Ahora volvamos a nuestro componente raíz. Tenemos ahí insertado nuestro componente hijo con la prop que recibe y tenemos que se renderiza, ¿no? Lo que está dentro de la prop, ¿no? Podemos ver que es al momento de cargarse toda nuestra aplicación. Se va a volver a... Se renderiza por primera vez, ¿no? Se lee todo lo que está dentro del componente padre y dentro de su componente hijo, todos los componentes que están anidados dentro del componente que se va a actualizar, como es el componente padre. Por tanto, se lee lo que está dentro de la lógica de todo lo que se encuentra dentro del componente padre. Entonces, esos son los mensajes que se visualizan, ¿no? Y también tenemos que se muestra lo que lleva la prop, ¿no? Habíamos dicho que se imprima eso. Listo. Ahora vamos a intentar cambiar esa prop, ¿no? Podemos cambiar aquí. Vamos a ver lo que sucede. Al cambiar tenemos nuevamente que aparecen los mensajes, ¿no? Al cambiarse nuevamente una propiedad, a establecerse nuevas props, se muestran los mensajes. Podemos colocarle también aquí en el app el console count en vez del console log. Listo. Ahora podríamos tratar de escribir esta función que le estamos pasando, ¿no? Al hacer clic podemos escribir de otra manera. Forma más moderna de escribir esto es cambiando el estado anterior. Dentro de setCount vamos a escribir otra función que se encargue de cambiar el estado anterior, ¿no? Que generalmente se le coloca el parámetro prep. Dentro cambiamos el estado anterior y lo vamos a sumar a 1. No necesita de las llaves como vemos, porque estamos escribiendo dentro de una misma línea. Entonces prep viene a ser, se pasa como parámetro prep, que es el estado actual que tiene count en este momento, 0, y se está seteando dentro. Eso sería otra manera de poder agregarle funciones. La función de seteo se le coloca adentro. Eso también podríamos cambiarlo aquí, ¿no? En vez de estar escribiendo todo esto, podríamos colocarlo en una sola línea. Vamos a quitarle esto, lo vamos a traer en una sola línea. De esa manera. Y esto podríamos simplificarlo
mucho mejor, ¿no? Haciendo uso de esta notación anterior, tomando el estado anterior. Entonces dentro creamos la función de seteo dentro del setName, lo copiamos, colocamos el estado inicial, la variable estado con su valor inicial. En este caso es un string vacío. Ahora este estado inicial va a ser igual a lo que se captura, ¿no? De este input tipo text, de esa manera. Ahora vamos a guardar. Vamos a ver que nuevamente cliqueando seguimos teniendo los resultados anteriores. Todo bien. El momento de escribir también, ¿no? En este caso estamos viendo que se está mostrando el mensaje. Es que lo volvemos a visualizar. Tanto se trae el mensaje del hijo como el mensaje del padre, ¿no? Todos los mensajes que están dentro del componente raíz, ¿no? El componente que se está renderizando. Entonces, tanto la lógica del componente padre como el componente hijo, ¿no? A pesar de que estos eventos suceden dentro del componente padre, el componente hijo se encuentra anidado dentro del componente padre, por eso es que también forma parte de la actualización del componente. Al igual que establecer nuevas props, ¿no? También se involucra el componente padre, ¿no? Y a todo lo que se encuentra anidado dentro de él. Esa sería la forma como es que se está realizando la actualización del componente, todo lo que se encuentra inmerso dentro de esta actualización, y el volver a ejecutar toda la lógica dentro del componente para que de esa manera el componente se pueda actualizar. Eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente.